Buen día para todos. Vamos a comenzar la clase. Ok, entonces en la clase anterior ya iniciamos el estudio de raíces de ecuaciones y lo hemos hecho por el método gráfico inicialmente para tener un acercamiento, digamos, al comportamiento de nuestra ecuación en el plano cartesiano. ¿Sí? Entonces el método gráfico nos daba un primer acercamiento para obtener básicamente el intervalo donde hay una o más raíces. Luego vimos el método de bisección para el cálculo de raíces. Este método entonces hacía uso de la media simple para ir aproximándose a la raíz, ¿no? Subdividiendo el intervalo en la mitad y preguntándonos de qué lado quedó la raíz para así obtener el intervalo más pequeño que incluya la raíz. Este procedimiento es un poco lento, ¿no es cierto? Porque no aprovecha toda la información que tenemos a disposición. ¿Cuál es la información que tenemos? Básicamente los valores de la función en los extremos del intervalo, ¿no es cierto? Tenemos f de a y f de b, y sabiendo que la raíz va a estar siempre más próxima, ¿no?, del extremo del intervalo, donde el valor de la función en términos absolutos sea menor, ¿no es cierto? Entonces podríamos decir que la raíz está más próxima, en este caso, del intervalo izquierdo, ¿no es cierto?, del extremo izquierdo, es decir, de A, porque el valor de f de A en valor absoluto es más pequeño que el valor de f de b. Es decir, está más próximo al eje de las x, ¿no es cierto? Ok, entonces ese criterio, ¿no?, lo podemos utilizar en vez de calcular simplemente el valor medio, como hemos hecho en la bisección, ¿no es cierto? Entonces acá simplemente lo que hacíamos era subdividir en dos el intervalo y de ahí verificar de qué lado quedó la raíz. Ok, entonces ahora lo que vamos a hacer es incorporar los valores de f de a y f de b en la ecuación, y a eso se denomina ya la media ponderada. Entonces lo que vamos a hacer para determinar la ecuación es trazar una recta uniendo los extremos de la función, de manera que donde intersecte esta recta con el eje de las x, será nuestra aproximación al valor de la raíz. Como este valor de x1 en realidad viene a ser la intersección de esta recta con el eje de las x, da origen al nombre de este método que se denomina método de la regla falsa, ¿no? Regla falsa, ¿por qué? Porque aquí estamos encontrando una raíz que no es en realidad todavía la raíz que estamos buscando, ¿no es cierto? Que nos estamos aproximando a ese valor de la raíz. Entonces de ahí viene el nombre del método, método de la regla falsa. Ok, entonces básicamente lo que vamos a hacer es obtener un valor supuestamente más próximo al de la raíz, ¿no?, con el cálculo de la media ponderada en vez de la media simple, y eso va a acelerar el proceso de aproximación hacia la raíz. Ok, entonces el objetivo aquí es básicamente determinar cuál es el valor de x, ¿no? Esta primera aproximación la podemos poner en función del valor de a,
¿no es cierto? Nosotros podemos decir que x1 va a ser a más, ¿qué cosa? Más este incremento, ¿no es cierto? Que lo podemos denominar delta 0 de x. Entonces va a ser a más delta 0 de x. Ese va a ser el valor de x1. Entonces el objetivo es determinar cuánto vale delta 0 de x. Para ello, lo que podemos hacer es, vamos a borrar acá, vamos a generar acá dos triángulos, ¿no es cierto? Un triángulo mayor y un triángulo más pequeño. Lo vamos a hacer acá en un color diferente. Entonces, donde en el triángulo pequeño tenemos el valor de delta 0 de x, ¿no es cierto? Esta es la base de ese triángulo. Viene a ser lo que queremos calcular. Y la altura de ese triángulo pequeño, ¿no es cierto?, va a ser f de a. Pero para evitarnos de trabajar con valores absolutos, dado que f de a tiene que estar del lado opuesto a f de b, eso lo podemos simplificar colocándole un signo menos al valor de f de a, ¿no es cierto? Entonces este signo menos nos va a indicar que f de a está del lado opuesto al valor de f de b. No necesariamente que f de a tenga un valor negativo, ¿no?, sino que está del lado opuesto al valor de f de b. Y así nos evitamos de trabajar con valores absolutos. Entonces, como tenemos estos dos triángulos, podemos hacer una relación de triángulos para determinar el valor de delta 0 de x, ¿no es cierto? Fíjense que, aquí vamos a borrar esto para que no nos confunda, ¿no es cierto? Este de aquí va a ser x1, ¿no? Entonces, la base de este triángulo pequeñito, que es delta 0 de x, va a ser a su altura, que es f de a, pero con el signo premultiplicado menos, ¿no?, para indicar que está del lado opuesto de f de b. Entonces, esa relación tiene que ser en la misma proporción del triángulo mayor. Entonces, la base del triángulo mayor va a ser b menos a, ¿no es cierto? Entonces, acá colocamos b menos a, es a su altura. Y la altura de este triángulo va a incluir a f de a y a f de b, ¿no es cierto? Entonces va a ser, vamos a poner de esta manera, f de b más, ¿no es cierto?, el negativo de f de a. Y de ahí simplemente despejamos, ¿no es cierto?, delta 0 de x, que va a ser entonces a b menos. Luego vamos a hacer la multiplicación una vez, ¿no?, para que quede listo para el siguiente paso. Va a quedar entonces, lo ponemos primero menos a por f de a, va a quedar a por f de a menos b por f de a en el numerador. Y en el denominador quedaría f de b menos f de a, ¿no es cierto? Ok, entonces ahora ese valor lo incorporamos, ¿no es cierto?, en nuestra ecuación de x1. Entonces x1 va a quedar como el valor de a más todo esto de acá, ¿no?, que es a por f de a menos b por f de a dividido entre f de b menos f de a. Si sacamos denominador común, ¿no?, vamos a tener entonces en el denominador f de b menos f de a, y acá vamos a tener a por f de b, ¿no?, menos a por f de a. Acá sería más a por f de a y menos b por f de a. Estos dos de acá lo podemos simplificar, ¿no es cierto? Y nos va a quedar entonces x1 va a ser igual a por f de b menos b por f de a y todo dividido entre f de b menos f de a.
¿sí? Y de esa manera tenemos una ecuación que va a ser fácil de recordar, ¿no es cierto? Porque tenemos f de b y f de a en la misma posición en el numerador y en el denominador, ¿sí? Y además que a multiplica el valor de la función en el extremo opuesto del intervalo, lo mismo que b, ¿no?, multiplica al valor de la función en el extremo opuesto de b. Ok, entonces todo esto que hemos hecho aquí está ya en la siguiente diapositiva. Vamos a borrar primero todo esto. Ok. Ok, entonces aquí está lo que hemos dicho de cómo se procede, ¿no es cierto? Entonces, para generar nuestra ecuación que sea la media ponderada, trazamos esta recta uniendo los extremos de la función, y donde intersecta el eje de las x va a ser nuestra primera aproximación a la raíz x1, ¿no? Y ahora, haciendo la relación de triángulos, obtenemos entonces la fórmula de la regla falsa, ¿sí? Muy bien. Entonces, con esta formulita ya podemos nosotros incorporar, ¿no?, los valores de la función en A y en B, ¿no?, dentro de la ecuación de iteración. El algoritmo para el método de la regla falsa es bastante simple, ¿sí? De hecho, es básicamente el mismo que el método de bisección, excepto que simplemente modificamos la ecuación de iteración. La ecuación que vamos a iterar, que es el valor de x sub i más 1. Entonces, en vez de que sea la media simple, colocamos esta ecuacióncita que es la media ponderada, ¿no es cierto? Entonces, el procedimiento se inicia calculando el primer valor de x, ¿no?, el x1, y luego, proyectando ese valor sobre nuestra ecuación, obtenemos el valor de f de x1, ¿no es cierto? Este sería nuestro f de x1. Lo mismo que hemos hecho en la bisección, haciendo el producto de f de a por f de x, definimos de qué lado quedó nuestra raíz, ¿no? En este caso quedó en el intervalo izquierdo. Por lo tanto, la siguiente aproximación será unir estos dos extremos, ¿no?, y obtenemos x2, ¿no?, un valor ya más aproximado al valor de nuestra raíz. Y así sucesivamente vamos generando entonces mayor cantidad de iteraciones hasta que, digamos, alcancemos alguna condición de error para detenernos. Muy bien. Entonces, el algoritmo de la regla falsa, decíamos, es el mismo que el algoritmo del método de bisección, excepto por la ecuación que vamos a iterar, ¿no? Entonces, es lo único que varía, ¿no? En vez de que sea la media simple, tenemos la media ponderada. Y todo lo demás viene a ser básicamente lo mismo. Solo que ahora, ¿no?, necesitamos los 4 valores para determinar el valor de x y más 1, ¿no? Necesitamos entonces el valor de a, el valor de b, el valor de f de a y el valor de f de b. Con esos 4 valores ya podemos calcular el valor de x, ¿no? Y por lo tanto, en los nuevos subintervalos que se pueden generar, aparecerán ya, ¿no?, además del valor de a y b, el correspondiente valor del punto que se modifica, ¿no es cierto? Si se modificó en este caso b, entonces f de b también se modifica. En el otro subintervalo se modifica a, entonces f de a también se modifica. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, el algoritmo básicamente, como les decía, es el mismo que en el método de la bisección. Este método, sin embargo, si ustedes observan, tiene una pequeña deficiencia, ¿no?
fíjense que la primera iteración corresponderá a esta línea recta, ¿no? La segunda a esta otra, la tercera a esta otra y así sucesivamente. De manera que en cada iteración, ¿no es cierto?, las rectas estas que unen los extremos de la función, que son en realidad rectas secantes, se van a ir abatiendo por uno de los lados del intervalo. ¿No es cierto? En este caso, en la figura, estamos aproximándonos a la raíz por el extremo derecho, ¿no es cierto? En B se va a ir recorriendo a los nuevos valores de X, aproximándose a la raíz. En otro tipo de problemas será al revés. Pero lo que se puede destacar acá es que solamente vamos a ir obteniendo información por uno de los extremos del intervalo. Mientras que en el otro extremo, A va a permanecer constante en este caso, ¿sí? No va a variar porque solamente estamos aproximándonos por el lado derecho, ¿sí? En otros problemas será al revés, ¿no es cierto? B permanecerá estático y A irá aproximándose hacia la raíz, ¿no? Será en el sentido inverso. Ok, entonces eso viene a ser una pequeña dificultad que después vamos a ver cómo la resolvemos. Por ahora vamos a resolver el ejercicio que hicimos tanto por el método gráfico como por el método de bisección, ¿no? Y que en el caso de la bisección nos tomó 10 iteraciones, ¿no?, para alcanzar la tolerancia, que en este caso es 0,05%, ¿no? Entonces, ahora, con el método de la regla falsa, fíjense que en la séptima iteración ya tenemos un error relativo aproximado menor a la tolerancia. Entonces, digamos que este método aceleró un poco el proceso de convergencia hacia la raíz. Ok, entonces siguiendo el algoritmo, fíjense, siguiendo este algoritmo, con los 4 valores iniciales de A, B, F de A y F de B, que los tenemos aquí, ¿no?, con esos valores iniciales, ¿no?, que son estos que están acá, los introducimos en nuestra primera ecuación para calcular X1, ¿no? Entonces X1 va a ser A sub 0 por F de B sub 0 menos B sub 0 por F de A sub 0 dividido entre F de B menos F de A, ¿no? Entonces, fíjense que acá tenemos A sub 0, B sub 0, este sería F de A sub 0 y este F de B sub 0, ¿no? Son los valores iniciales. Entonces, reemplazando esos valores en nuestra ecuación, obtenemos el primer valor de X, X1, ¿no?, que es en realidad 7 sextos y que expresado en decimales sería 1,166666, etcétera, hasta la capacidad de nuestra calculadora. Ok, entonces, después de haber calculado el valor de X, calculamos su correspondiente valor de F de X, ¿no? En este caso, fíjense, más o menos voy a tratar de representar cómo era nuestra ecuación, ¿no? Alguna cosa así. Acá teníamos A y por acá estaría B, ¿no? Entonces, trazamos nuestra recta, ¿no?, y hemos encontrado X1, que está en algún lugar más cerca al valor de A, obviamente, que es el valor de F de A, que es menor al valor de F de B en valor absoluto, ¿cierto? Entonces, nuestra X1 estará en algún punto por ahí, ¿sí? De manera que, si yo proyecto ese valor de X1 sobre nuestra ecuación, ¿no?, acá obtendré entonces, este será mi F de X1, que claramente es un valor negativo, ¿no es cierto? Ok, entonces si yo hago el producto de F de A, que es negativo, ¿no?, por F de X,
negativo, nos va a dar un valor positivo. Y si el producto es positivo, ¿no es cierto? Estamos en este segundo condicional y por lo tanto los nuevos valores de A, de B y de F de A serán los correspondientes que están ahí en la diapositiva, ¿no es cierto? Es decir, A se recorre al valor de X, ¿no? Entonces el valor de X se va a venir acá. Y el F de A, ¿no es cierto? Toma el valor de F de X, ¿no? Entonces ya tenemos esos dos valores. Y el B toma el valor anterior, ¿no es cierto? No se modifica. Y lo mismo sucede con F de B, ¿no? Esos dos valores no se modifican. Y aquí claramente se observa que no se van a modificar en todo el proceso, ¿no? Entonces aquí estos dos valores van a quedarse constantes. Quiere decir que nos vamos a ir acercando a nuestra raíz, ¿no? Nuestra raíz va a estar justo en este punto de acá, ahí está nuestra raíz. Por lo tanto, en este procedimiento nos vamos a acercar a la raíz por izquierda. Es decir, vamos a tener información de los valores de X por el extremo izquierdo, mientras que por el extremo derecho no vamos a tener información porque el valor de B se quedó estático en el mismo valor inicial, ¿no? Entonces, eso es lo que hemos dicho que es una deficiencia de este método y que inmediatamente lo vamos a corregir. Ok, entonces el procedimiento es bien simple, ¿no? Nuevamente calculamos el valor de X, ¿no? Su correspondiente valor de f de x, nos va a dar entonces ese producto negativo, y con ese producto recorremos el valor de A al valor de X, B se mantiene constante, f de X toma el valor de f de A toma el valor de f de X, y B, f de B también permanece constante, ¿no? Y así sucesivamente, hasta llegar a la séptima iteración, donde obtenemos la aproximación a la raíz con un error menor a 0,05%. Ok, entonces ahora vamos a ver cómo hacemos para que este método se aproxime por ambos lados de la ecuación. ¿Qué debemos hacer? Entonces lo que vamos a hacer es introducir en el algoritmo de la regla falsa una pequeña modificación, ¿sí? Entonces vamos a ver acá, ¿dónde vamos a modificar? Entonces, dentro de estos condicionales, vamos a introducir otros dos condicionales. Otro condicional, que va a ser el producto del valor sucesivo de f de x, es decir, de la iteración anterior por el valor de la función en la iteración actual, ¿no es cierto? Si ese producto fuese mayor a 0, entonces dividimos el valor de f de a la mitad, ¿no? Y si estamos en el otro condicional, hacemos la misma comparación, ¿no? Si el producto de f de x en dos iteraciones sucesivas nos da un valor mayor a 0, entonces dividimos el valor de f de b a la mitad, ¿sí? Con ese otro condicional que está anidado, ¿no es cierto?, dentro de los condicionales principales, entonces vamos a forzar al procedimiento a aproximarnos a la raíz por ambos lados de la ecuación, ¿sí? Ok, entonces esto lo vamos a hacer ya formalmente, ¿no?, en el algoritmo de lo que se denomina ahora todo esto que he dicho está explicado acá, ¿no?, en esta observación. Y aquí entonces, al modificar el algoritmo de la regla falsa, ahora ya tenemos el algoritmo del método de la regla falsa mejorado, ¿no?, que es idéntico al anterior con estos condicionales que hemos dicho que los incorporamos dentro de los principales, ¿no? Ok. Se ha
digamos que se han hecho unas pequeñas modificaciones de forma, es decir, en vez de nombrar f de a, vamos a llamarlo f simplemente para simplificar la nomenclatura. Lo mismo, en vez de f de b, vamos a tomarlo como g, ¿no? Y como necesitamos en la primera iteración un valor anterior al valor de f de x, entonces vamos a adoptar que x0 sea igual a, ¿no es cierto? De manera que entonces f de x0 va a tener el mismo valor que f de a sub 0, ¿no es cierto? Y eso ya nos permite entonces generar este producto, ya sea en el intervalo de la izquierda o en el intervalo de la derecha. ¿Sí? Ok, entonces lo vamos a ver ahora el algoritmo funcionando para el mismo ejemplo que hemos resuelto por los métodos anteriores, ¿no? Entonces tenemos nuestra ecuación, tenemos el intervalo y los valores de la función en los extremos de ese intervalo y la tolerancia, que es la misma para poder comparar, ¿no?, con los métodos anteriores. ¿Sí? Entonces fíjense que aquí ya haciendo uso de este algoritmo modificado de la regla falsa, llegamos al valor de la raíz en 4 iteraciones con un error menor a la tolerancia. Entonces quiere decir que además de acercarnos a la raíz por ambos lados del intervalo, como se ve ahí, ¿no es cierto? Los valores de A y de B se van a ir modificando. Quiere decir que nos estamos acercando por ambos lados al valor de la raíz, ¿no? Además, entonces, de forzarlo al método, a esa situación, mejora la velocidad de convergencia del método de las reglas falsas, ¿no? Y ahora solamente en 4 iteraciones ya alcanzamos un valor del error relativo aproximado inferior a la tolerancia. Ok, lo vamos a ver este método más detalladamente, ¿no?, en nuestra pizarrita. Entonces vamos a resolver este ejercicio, lo vamos a resolver, ¿no?, en nuestra pizarra virtual para que veamos todos los detalles ahí, ¿ya? Dado que el algoritmo es un poquito más complicado que el método de la regla falsa, ¿no? Al introducir esa modificación se vuelve un poquito más complicado porque tenemos ya dos condicionales, ¿no es cierto? Dos comparaciones que tenemos que hacer, ¿no? Entonces, aumenta, digamos, en una columna nuestra tabla para las iteraciones de la raíz. Entonces vamos a ir a nuestra pizarra ahora. Vamos a mostrar toda nuestra pantalla. Ok, vamos a compartir entonces toda nuestra pantalla. Y vamos a diseñar acá nuestra tablita. A ver, vamos a ver si es que podemos con nuestras reglas hacer nuestra tabla. ¿Sí? Entonces vamos a hacer porque así, una recta que nos permita trabajar cómodamente. Ok, entonces lo primero es, la primera columna es para nuestro contador, ¿no?, el contador de iteraciones. La siguiente columna para los valores de A, para los valores de B, ¿no? ¿Hay alguna pregunta, algo que quieran comentar? ¿Se está viendo bien, no? Espero todo lo que estoy haciendo. Sí, se ve bien. Perfecto. Gracias. Entonces acá tenemos una columna para los valores de F, que son los valores de F de A, ¿no es cierto? Tenemos otra columna para G, que ahora va a ser los valores de F de B, ¿no es cierto? Vamos a ir colocando ahí. Entonces acá van a ser los A sub I,
B sub i, aquí va a estar f y acá va a estar g. Con esos 4 valores ahora podemos calcular los valores de x, ¿no es cierto? De x y más 1. Y con x y más 1 ya podemos calcular el valor de f de x, ¿no? F de x y más 1. Ok. Y acá hacemos el producto, ¿no? Vamos a hacerlo acá más pequeño. Va a ser entonces el producto de f de a por f de x, ¿no? X y más 1. En la siguiente casilla hacemos ahora el producto de las 2 iteraciones sucesivas de f, ¿no es cierto? F de xy por f de xy más 1. Ok. Vamos a trazar nuestra recta. Y finalmente acá evaluamos nuestro error aproximado, relativo aproximado. Ok. Entonces ya tenemos nuestra tabla. Nuestro ejemplo, nuestro ejercicio ejemplo era este polinomio de tercer grado, ¿no es cierto? X cubo menos x menos 1. Ya sabemos que el intervalo de la raíz está entre 1 y 2, ¿no? De manera que f de a nos daba menos 1 y f de b nos da 5, ¿no? Entonces, esto ahora lo estamos llamando f y esto lo estamos llamando ahora g, ¿no? Y además, decimos que el valor de x0 va a corresponder al valor de a, es decir, de 1. De manera que f de x0 tendrá el mismo valor de a sub 0, ¿no? Es decir, menos 1. Entonces, esos son todos los datos iniciales que necesitamos para calcular x, ¿no? Entonces, tenemos a es 1, b 2, f menos 1 y g 5. ¿Sí? Entonces, para calcular el primer valor de x, cuando i vale 0, lo vamos a hacer acá detalladamente, ¿no? Entonces, el primer valor va a ser x1, que va a corresponder a multiplicar a sub 0 por, ya aquí vamos a poner la nomenclatura, ¿no? La nomenclatura que estamos adoptando en este método, que es g, ¿no es cierto? A sub 0 por g, menos b sub 0 por f, dividido entre g menos f. ¿Sí? Entonces aquí va a ser 1 por 5 menos 2 por menos 1, dividido entre 5 menos 1. Y esto nos da 7 sextos, ¿no? Que si lo hacemos nosotros acá, a ver, vamos a ver si tengo aquí. Aquí está. Bueno, aquí ya yo elaboré mi programita con el grupo anterior. Lo podemos hacer con ustedes también acá, ¿no? A ver, lo vamos a hacer de nuevo este programa en la calculadora, ¿ya? ¿Cómo comenzamos? A ver, tenemos que almacenar primero el valor anterior de x, ¿no? Para poder calcular el error. Entonces, lo que yo hago es, inicialmente, almacenar el valor de x en m, ¿sí? Separo y el siguiente cálculo va a ser el valor de x, ¿no? Esta ecuación que acabamos de escribir, ¿no es cierto? Esta de acá, ¿no? x1. ¿Cómo hacemos entonces? X va a ser igual a paréntesis, lo que está en el numerador, ¿no? El valor de a que multiplica al valor de g, ¿no? Que en este caso, como no hay g en esta calculadora, ¿no es cierto? Solamente tenemos hasta f, x, y, n, ¿no?
Entonces lo vamos a almacenar, en vez de G le voy a poner D, ¿no? Entonces lo almacenamos en D, el valor de F de B, menos el valor de B y el valor de F, digamos aquí, lo vamos a llamar C en nuestra calculadora, ¿no? Entonces decimos que lo almacenamos en C. Entonces va a ser A por D menos B por C, dividido entre, en nuestra ecuación es G menos F, ¿no es cierto? Entonces acá va a ser D menos C. D menos C. Listo. Separamos y escribimos la siguiente ecuación, que es el cálculo de nuestra función, ¿no? Que la vamos a almacenar en F y que se llama, o que es más bien x al cubo menos x menos 1, ¿no? Esa es nuestra ecuación. Ok, hasta ahí hace los cálculos la calculadora, ¿no? Los dos condicionales que tenemos ahí, no lo podemos programar acá porque no tiene, ¿no es cierto? La calculadorita no tiene condicionales. Entonces lo que hacemos es esa parte, nosotros decidir y de acuerdo a los valores de f de a por f de x y de f de xy por f de x más 1, nosotros tomamos la decisión. Pero la calculadora nos puede calcular a continuación el error, ¿no? Porque vamos a tener el valor anterior de x acumulado en m, ¿no? Y el valor actual que acabamos de calcular, el valor de x. Entonces vamos a calcular el error relativo aproximado, ¿no? Entonces vamos a hacer, ese error va a ser el valor de x actual, el último que hemos calculado, menos el valor anterior que está almacenado en m, dividido entre el último valor de x por 100. ¿Listo? Ya podemos entonces iniciar el cálculo. ¿Sí? Lo vamos a poner acá. Y calculamos. Entonces nos pide el valor inicial de x, vamos a dar cualquiera, ¿no? Porque el primer error que vamos a calcular no tiene importancia, ¿no es cierto? Entonces calculamos el siguiente. Ahora nos pide el valor de a, que es 1, el valor de d, que viene a ser entonces el valor de f de b, ¿no? Estamos almacenando en d el valor de g. Ok, 5. Luego el valor de b, que es 2, y el valor de c, que vendría a ser el valor de f en nuestra ecuación, ¿no es cierto? Que es menos 1. Listo, con esos datos, bueno, acá nos está diciendo que le hemos introducido al valor de x anterior el valor de 1, ¿no? Simplemente nos indica eso. Y aquí estaría ya el valor calculado de nuestro primer valor de x. Entonces eso lo colocamos aquí, ¿no? Que va a ser 1,16. Si no me equivoco, es esa la cantidad de dígitos. A ver, 3, 6, 9, nos falta un 6 más. Son 10 dígitos que maneja mi calculadora. Entonces, le decimos que calcule ahora el valor de la función y nos da el valor de la función con toda esa cantidad de dígitos. A ver, lo vamos a poner para que no se esté cerrando cada vez, ¿no? A ver si así. No sé si podemos verlo ahí. Creo que no. Oh, a ver. Ahora sí, ¿no? Creo que sí. Vamos a hacerlo más chico. Y acá aparece ya nuestra calculadora. Vamos a poner acá. Ok, entonces el valor de x nos dio, vamos a ampliar aquí, menos 0,578703 737. ¿Listo? Ahora hacemos el producto, ¿no? Tenemos el primer producto que es f de a por f de x, ¿no? F de a está representado por el valor de f, ¿no? Que es negativo, y el valor de f de x, que es negativo también, ¿no? Entonces va a ser menos por menos, nos va a dar
más, ¿no es cierto? Entonces acá ponemos más mayor a 0. Y el segundo producto, fíjense que es f de xy por f de xy más 1. Entonces lo vamos a hacer acá abajito para que nos ubiquemos bien quién es quién, ¿no? Acá f de x1 entonces nos dio menos 0,5787,03,703,7. Entonces hemos hecho el primer producto, ¿no es cierto? Que es f de a sub 0 por f de x1. Ambos son negativos, ¿no? Por lo tanto nos dio un valor positivo. Entonces, con este primer condicional, nosotros definimos quiénes son los siguientes valores de A y B, ¿no es cierto? Entonces, como el producto es negativo, significa que estamos en el intervalo, de la derecha, ¿no es cierto? El producto es positivo, estamos en el intervalo de la derecha. Eso quiere decir que el valor de A se recorre al valor de X, ¿no? Entonces, A toma el valor de X1, es decir, ¿cuánto era? Acá era 1,16,666, así es, ¿no? Así es. Y el valor de B toma el valor anterior porque no se recorrió, ¿no? Entonces va a seguir siendo 2. Como se modificó el valor de A, también modificamos el valor de f de A sub 1, ¿no? Que va a tomar el valor de f de x1. Es decir, menos 0,5787. Caramba. 0,5787. 0,3,703,7. Ok. Ahora efectuamos el segundo producto, ¿no? Que va a ser f de x0, el valor anterior, por f de x1, el valor actual. Entonces aquí es que nos sirve el valor de... Acá tenemos el valor de f de x0, que vale el mismo valor de f de a, por lo tanto va a ser un valor negativo, ¿no es cierto? Entonces va a ser menos por el valor de f de x1, que también es negativo. El producto, un valor positivo, mayor a 0. Por lo tanto, eso, si lo vemos en nuestro algoritmo, ¿no es cierto? Vamos a tratar de ver dónde está nuestro algoritmo. A ver, ¿dónde estaba? Aquí está, ¿no? Estamos entonces aquí en este condicional, en esta parte de acá, ¿no es cierto? Entonces, si este producto es positivo, significa que debemos dividir el valor de G a la mitad, ¿no? Entonces, a ver. Entonces nos venimos acá y dividimos entonces el valor de G a la mitad, ¿no? Entonces, G, bueno, acá en este de aquí, este es el nuevo valor de F, ¿no? Y acá dividimos el valor de G a la mitad. Entonces, como el valor anterior era 5, dividido entre 2, nos da 2,5. Ok. Y ahora ya tenemos todos los datos, ¿no es cierto?, para calcular bueno, aquí vamos a rellenar. Aquí vamos a rellenar. Acá nos dio también mayor a 0. Acá no nos interesa todavía el valor, aunque aquí fíjense nuestra calculadora nos va a dar el siguiente valor, ¿no? Que es el error, ¿no es cierto? No nos interesa ese valor porque está hecho con un valor de x que no corresponde, ¿no? Entonces nos pasamos a la siguiente iteración, donde acá modificamos ahora los valores de A y B, ¿no? Entonces A toma, dice, el valor de X, que va a ser 1,16 era, ¿no? 1,16666667
B se mantiene, F toma el valor de f de x, que habíamos dicho que era ¿cuánto? Aquí está calculado, ¿no? Entonces, f toma el valor de f de x, que es menos 0,578703,703,7. Y g se divide el anterior en la mitad, es decir, va a ser 2,5. Y volvemos ahora a calcular, ¿no? Entonces, nos almacenamos el valor anterior de x, ¿no es cierto? Este valor de x está almacenándose, el que está en pantalla. Y nos pide ahora los nuevos valores de A, de B, de F y de G, ¿no? El valor de A nos dice que ahora va a ser el valor de X. Entonces acá en nuestra calculadora apretamos la tecla RCX, ¿no es cierto? Y sin necesidad de introducir el valor de X dígito por dígito, acá ya está guardado en memoria, ¿no es cierto? Entonces lo trasladamos, digamos, todo el valor que está en memoria directamente al valor de A, ¿no? Ok, nos pide ahora el valor de D. El valor de D es el valor de G en realidad, ¿no? Entonces el valor anterior era 5. Entonces le vamos a decir que a ese valor de D lo dividimos entre 2, ¿no? Y B se mantiene, ¿no es cierto? Tiene el mismo valor. Y C, que viene a ser el valor de f de A o de F, toma el valor de f de x, que está almacenado en f en la calculadora. Entonces digo RCF, ¿no es cierto? Para asignarle los datos que tiene f al valor de c. Ok, aquí me está indicando, ¿no?, que guardó el valor anterior de x en n. Y acá tenemos el siguiente valor de x, que va a dar entonces 1,323308,271. ¿Sí? Y su correspondiente valor de f, ¿no?, que nos dio entonces 0,006 0039,011,54. Los estoy colocando con todos los dígitos que me da la calculadora. En la diapositiva yo lo hice en Excel, entonces tiene mayor cantidad de dígitos. Ok, entonces nuevamente hacemos las preguntas, ¿no es cierto? F de A, ¿no es cierto?, va a ser menos con menos, ¿no?, f de A por f de x, nos va a dar entonces nuevamente positivo, ¿no? Entonces acá va a ser más, mayor a 0. Y ahora f de x y por f de x y más 1 va a ser el producto de estos dos valores ya, ¿no? Ya no lo necesitamos al valor anterior. Entonces ya los tenemos acá en pantalla, los dos valores. Y ambos son negativos, ¿no es cierto? Quiere decir que menos por menos nos va a dar también más, ¿no? Y ahora sí, el valor que nos ya la calculadora del error, sí, ya lo consideramos porque ya está en relación a estos dos valores de x, ¿no? El valor actual menos el valor anterior dividido entre el valor actual por 100. Entonces eso nos va a dar ahora un error de 11,8% de error, ¿no? Como estamos trabajando con la tolerancia de 0,05, corresponden a 3 cifras significativas, ¿no? Estamos tomando entonces 3 dígitos, 3 cifras significativas del error. Ok, y con eso ya es suficiente para que nosotros tomemos las decisiones de quién es el valor o los nuevos valores de A y B, ¿no? Con el primer producto, ¿no?, con este primer producto de acá, sabemos que estamos en el subintervalo de la derecha, ¿no? Entonces quiere decir, por lo tanto, que el nuevo valor de A va a ser el valor de X. Entonces vamos a colocar acá 1,32,33,08,271. El valor de B nuevamente se repite. El valor de F toma el valor de F de X, ¿no?, que va a ser ahora un valor mucho más pequeño, ¿no? 0,0060039
0,1154. Y el valor de G, fíjense que como este otro condicional otro producto es mayor a 0, nuevamente dividimos a la mitad el valor de G. Entonces nos va a quedar 1,25. ¿no? La mitad de 2,5, 1,25. Ok. Y volvemos a introducir esos valores en nuestra calculadora, ¿no? Para calcular la siguiente iteración. Entonces tenemos el valor de A, toma el valor de X nuevamente. Entonces decimos acá RCX, ¿no es cierto? El valor de G lo dividimos a la mitad, ¿no? Entonces va a ser el valor de D dividido entre 2. El valor de B se mantiene y el valor de C, que es f de A, ¿no es cierto? Toma el valor de f de X que está almacenado en F, acá en la calculadora. Entonces RCF. Y listo. Nos muestra cuál es el valor anterior que está almacenado en la memoria. Y calculamos el nuevo valor de X que va a dar 1,32, 65, 42, 966. Y el valor de f de x nos dio un valor positivo. Ahora, fíjense, esa es la diferencia con el de la regla falsa, ¿no? Ahora ya tenemos un valor positivo, quiere decir que se pasó al otro lado del intervalo, ¿no? 96, 23, 62, 37. Ok. Entonces, de manera que, acá se borraron algunos datos, a ver cuál se fue. Acá era f de A por f de x y más 1. Y acá teníamos una separación, ¿no? Vamos a poner a mano. Ok. Entonces, vamos a borrar esto de aquí. Tenemos entonces el primer producto f de A, que es negativo f por f de x, que es positivo. Entonces ese producto nos va a dar ahora negativo, menor a 0. Y f de xy por f de xy más 1 va a ser el producto de estos dos valores, ¿no? El actual por el anterior, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener ahí menos por más, menos también, ¿no? Entonces acá va a ser menos, ¿no? Un valor negativo. Y el error nos va a dar 0,244. Ok. Entonces, con este primer condicional, que es negativo, sabemos que estamos ahora en el subintervalo de la izquierda, ¿no? Por lo tanto, el valor de A se mantiene y ahora se modifica el valor de B. El valor de B toma el valor de X. Entonces va a ser ahora 1,32, 65, 42, 966. El valor de F no se modifica, ¿no es cierto? Porque no se modificó el valor de A, ¿no? Estamos en subintervalo de la izquierda. Y si el producto de f de xy por f de xy más 1 fuese positivo, entonces dividiríamos el valor de f a la mitad. Como es negativo, simplemente se mantiene el valor anterior. Entonces simplemente lo copiamos acá, ¿no? Y el valor de g ahora es el valor de f de x, ¿no? Entonces, acá viene a ser 0,077, 96, 23, 62, 37. Y con esos cuatro valores ahora volvemos a calcular la iteración, ¿no? Entonces tenemos el valor de A, entonces se mantiene, ¿no es cierto?, el valor anterior. El valor de D va a ser el valor de
de f de x, entonces eso está almacenado en f, le decimos que tome el valor de f. B toma ahora el valor de x, ¿no es cierto? Y C, que es el valor de f de a, toma, a ver, creo que lo hemos hecho mal aquí. Aquí f, no, está bien, ¿no? Va a ser el valor anterior. Entonces simplemente le decimos igual. Y nos calcula ahora el siguiente valor de f de x, ¿no? Que va a ser 1, 32, 47, 155, 6. ¿No? Y su correspondiente valor de f de x, ¿no? Que va a ser ahora menos 0, 0, 0, 1, 0, 22, 1, 35, 171. Y nuevamente, ¿no es cierto? Tenemos acá que el producto de f de a por f de x nos da positivo, mientras que el producto de f de x y por f de x más 1, que es el producto de estos dos, nos va a dar más por menos, menos, ¿no es cierto? Entonces acá colocamos menos. ¿Sí? Y calculamos el error que nos dio menos 0,138. Ok, el primer producto nos da el intervalo, ¿no? Como es negativo, significa que ahora estamos en el subintervalo de la izquierda, ¿no? Eso es. No es positivo, ¿no? El producto. Entonces estamos en el subintervalo de la derecha. Quiere decir que A toma el valor de X, ¿no? Entonces lo copiamos acá. Va a ser 1, 32, 47, 155, 6. B se mantiene entonces. F, como se modificó A, toma el valor de f de x, ¿no? Que va a ser ahora un valor negativo, bien pequeño ya, ¿no? 0, 0, 0, 10, 22, 135, 171. Y el valor de G no se divide a la mitad porque el segundo producto es menor a 0. Si hubiera sido mayor a 0, entonces dividiríamos G a la mitad. Como no lo es, se mantiene el mismo valor, ¿no? Y listo. Y nuevamente calculamos lo siguiente. Ya yo se los dejo ahí para que ustedes lo calculen con calma, aunque los cálculos están aquí en nuestra diapositiva, ¿no es cierto? Todos esos valores están acá. Los pueden comparar si es que por ahí he cometido algún error. Ustedes me indican ahí. Aquí, como les decía, todos estos valores están con mayor cantidad de dígitos porque los he hecho en una página como es una planilla electrónica, ¿no? De Excel. Entonces, ahí tienen mayor cantidad de dígitos. Pero básicamente tienen los mismos resultados. A ver, vamos a compararlo acá, si es que es verdad. Vamos a ver. A ver, vamos a ver si es que... ¿Cómo hacemos? A ver. Esto lo vamos a poner más para arriba. Esto lo vamos a llevar así. Hacia arriba, ¿no? Ya. Y esto lo llevamos más para abajito. Ahora sí, ¿no? Entonces, creo que no hemos cometido ningún error, creo. Aunque van a notar algunas pequeñas diferencias en los últimos dígitos debido a lo que les decía que en la página de Excel, ¿no? He manejado más dígitos que con la calculadora que hemos trabajado ahorita. ¿Sí? Ok, ¿alguna duda? ¿Algo que ustedes no hubieran entendido? Me hacen conocer, por favor. No, vamos a ir quedando por ahí. ¿Sí?
¿Algún problema, algo que no se hubiera entendido? ¿Nada? ¿Todo está claro? ¿Perfecto? ¿O ya se me durmieron, carácter? Espero que no, ¿no? Muy bien, jóvenes. A ver, quiero escuchar opiniones. En el examen vamos a solamente poder usar calculadora, ¿no? Sí, solamente la calculadora, exactamente. Y si lo hacemos en un laboratorio, ¿nos dejaría usar algún programa de la computadora? No, no les dejaría. Tiene que ser solamente ahí, así como lo hemos trabajado aquí con la calculadora, así lo van a trabajar ahí ustedes en el examen. ¿Ya? Ya. Perfecto. Ah, ¿hay algún auxiliar de la materia que sepa? Yo creo que no, ¿no? Por ahora vamos a intentar de que todas las clases sean virtuales, ¿no? Para responderle ahí a María Victoria, ¿no? Vamos a intentar, no sé si ustedes alguna vez deseasen alguna clase presencial, podemos hacer ahí, ¿no? Pero por ahora vamos a mantenerlo en las clases virtuales por las razones que ya les expuse, ¿no es cierto? Cuando fuimos a esa clase presencial, ¿no? Entonces yo estoy tratando de cuidarme, ¿no? Debido a la diabetes tengo menos defensa que los que no lo tienen, entonces es para mí riesgoso, digamos, estar en aula con mucha cantidad de personas, ¿no? Ok, entonces mientras se pueda, obviamente mientras nos dejen, ¿no? Vamos a mantener las clases virtuales. Si es que no se pudiese después, si es que nos obligasen a asistir, bueno, ni modo, ya arriesgaremos nuestras vidas por la academia. Ok, jóvenes, no sé si hay alguna otra pregunta, algo que quieran comentar, me avisan. Parece que no. Bueno, entonces quedamos así para la siguiente clase. Ya les he habilitado ahí un práctico para que estos dos temas o estos últimos temas que hemos visto lo practiquen ahí, ¿ya? Y el próximo jueves, entonces, ahí, si es que hubiese alguna duda sobre el práctico, sobre alguno de los ejercicios del práctico, podemos resolver ahí, ¿no? Y podemos practicar también más. Muy bien, entonces quedamos así. Que tengan muy buenos días para todos y chau, chau.